Buenas, bienvenidos a otra conversación de Un Plan Divino. Bueno, de nosotros, Claudia. Hola, buenas tardes. Se cortó un poquito, Iván. ¿Me estás escuchando bien? Ah, sí, te oigo bien. Bien. Perdona, la distorsión de entrada, que ahora se mejora el sonido en teoría. Se va a mejorar. No, después de Argentina, te dejé, creo que dijiste Argentina. Claudia nomás escuché y por eso no sabía si entrar a saludar. Buenas tardes aquí en Argentina. Un gusto, Iván. Sí, ya estáis en otoño, ya refrescando más el ambiente, y como lo decías. Sí, muy bien acá en el extremo noroeste de la noreste, perdón, de la Argentina. Sí, es la verdad notorio y anhelado el fresco del otoño. Pero bueno, fresco que a lo mejor son 30 grados, ¿no? Sí, exacto. Sí, para nosotros sí, ya es súper fresco. No, súper no, pero sí alivia, tenemos una intensidad y un tiempo de sequía, sobre todo que el fresco vino porque había ráfagas refrescantes, pero venían sin agua y bueno, eso también era en cierta medida un deseo de que lloviera. Esta vino con agua y bueno, doblemente agradecidos. Bueno, pues vamos a hablar del principio de la compensación, que también lo vemos que yo lo llama principios de la compensación en vez de leyes, pero bueno, podemos llamarlo ley también, que tiene que ver con la responsabilidad propia, que nosotros interpretamos lo que nos pasa todo el rato inconscientemente, aunque no metamos a Dios, pues tenemos ahí una actitud de resistencia que en realidad va en contra de esto que acabo de decir, ¿no? Que en realidad todos los efectos, lo que atraemos y todo esto, en realidad es correctivo o instructivo para reforzar o para que seamos responsables, ¿no? A nivel del alma, claro, pero nos falta el tema del alma. Sí, el tema del alma es algo, por lo menos lo percibo acá en esta tarea de divulgación, como es algo absolutamente desconocido, si se quiere. Incluso no despierta, bueno, la voluntad tiene que ver con la voluntad en este caso, no despierta el deseo, digo, en los acompañamientos y en los procesos de poder modificar. Bueno, ahí justamente la compensación tiene mucho que ver. Si relacionamos esto de poder a modificar cuestiones de poder modificar la actitud frente a la oportunidad que tenemos de comprender cómo actúan las leyes amorosas, de partir de que somos un alma y comprender el funcionamiento del alma y a su vez comprender el funcionamiento de las leyes para ponerlas al servicio de nuestra progresión, claro. Claro, entonces... Bueno, siempre están al servicio, siempre están en darnos cuenta. Hemos estado viendo algunas traducciones que he podido hacer, con suerte, de estas aunque son muy lentos los vídeos, y algo sí que has visto, ¿no? Y el tema tan curioso lógicamente, que se retrasa. Nosotros, los efectos de la ley son inmediatos, que es una cosa que Miller tiene que repetir una y otra vez. Ahí estamos viendo los materiales de Miller, por cierto, que por si alguien lo escucha esto de primeras, de la verdad divina de Miller y Mary, bueno, pues el tema es que en el alma la compensación actúa al instante. Luego hay un poquito más de demora para el cuerpo espiritual. De hecho, llega a dar, como veremos en algún vídeo, llega a dar un periodo de 7 horas. Es curioso, 7 horas para los efectos en el cuerpo espiritual, como poniendo un tope, y 7 años por el tema de la replicación celular y cosas así, por los ciclos, y 7 años quizá de tope, creo que se refiere a un tope en el físico, para experimentar las cosas. Aunque no sé, de repente son números demasiado concretos, pero ya lo verás que los dices. Si llegamos a ver ese vídeo o lo cotilleas un poco, o lo cotilleáis,
que es precisamente uno de los dos esbozos que vamos a enlazar debajo, que es el vídeo del 2016. Pero bueno, esto de que tome tiempo es un despiste cuando uno no sabe qué es un alma y no quiere sentir el alma, aunque la gente la siente todo el rato. Te iba a preguntar eso. ¿Tú recuerdas en la vida, porque yo sí lo recuerdo, decisiones donde la mera intención, que esto es una de las cosas más importantes, el mero deseo, la mera intención es leída al instante y ya tienes un efecto compensatorio de eso? Por ejemplo, si te quieres suicidar, aunque no lo hagas, ya vas a tener efectos compensatorios por ese deseo, si no lo purificas. Entonces, no sé si te acuerdas de haber sentido el alma en algún momento, hace tiempo, con los hijos o contigo misma o otras personas. Sí, muchas veces, muchas veces. La verdad es que nunca asocié a que eso, ahora recién lo puedo ver desde este lugar. Nunca asocié que esa percepción estuviera relacionada a algo del alma, o sea, para nada, al contrario. Y justamente al contrario digo porque incluso le resté importancia. Espera un momento, pues esa percepción, ¿a qué te refieres? Porque fíjate, aquí ya, ahora que has dicho percepción, me viene a la cabeza el tema de la voz de la conciencia, lo que podemos llamar la conciencia, que iremos llamándola cada vez más así, que es la conciencia sin ese, la conciencia moral, por así decirlo. Claro que tenemos esas dos cosas, está tanto la voz de la conciencia, pero también como un sentirse claramente que ha habido un clac, o sea, que algo ha cambiado con el deseo que acabas de alguna manera, abrazar fuertemente, la intención fuerte de hacer algo, que de repente notas como que se crea un bloqueo. Pero claro, pero también por otro lado tenemos la voz de la conciencia, ¿no? Y con percepción te refieres a eso, claro, que es como si fuera una percepción. Sí, yo la viví por ejemplo, de una manera clara, que fue con la pérdida de un bebé. En realidad, quizá que puedo interpretar ahora con el autoengaño sería porque en realidad creía, viste, bueno, no sé si viste, te digo yo, como si fuera que es generalizado, pero en realidad la mayoría de las veces el embarazo se celebra, Sí, digamos, no la mayoría, hablo de la media común. Entonces yo disfrazaba la alegría, te doy un ejemplo ahí, con que bien, todo que bien, pero en realidad yo no, bueno, después cuando comprendí lo del aborto, yo no estaba feliz. pero Y esa, durante el embarazo te diste cuenta en varios momentos de esa especie de percepción de tensión, de infelicidad, pero momentos sí, puntuales más fuertes de tú sola o cuando hablabas o cuando confirmabas creencias con tu pareja en entonces. O sea, ¿en qué en realidad, momentos no concretos sola, o yo, era como la actitud general, te estás refiriendo un poco? claro, sí, 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 como que percibir honestamente, digamos, percibir honestamente el mecanismo que funcionaba, cómo participar deliberadamente del error, por decirte, era lo que poder ver cómo se desplegaba o cómo yo desplegaba también esa decisión fraudulenta. No sé si estoy explicando bien Sí, o corresponde a lo que vos me estás diciendo. sí, sí, o sea, sería el, ahí uno se daría cuenta de en algún momento puntual quizá, pues de el deseo real que tiene uno y, Ujú, y la reacción en el alma de la ley de la compensación. Y puede ser a lo mejor que te vas dando cuenta en varios eventos, pero como que por un lado, ahí en esos momentos, a lo mejor ahora en retrospectiva te puedes dar cuenta de esas dos ujú. cosas. Por un lado, ¿no? El contenido de lo que era tu voluntad
que en desarmonía, ¿no? con respecto al embarazo, tu voluntad ahí en desarmonía y la reacción a eso, a cómo lee la ley esa historia y cómo inmediatamente sientes algo que ya no es. Es como que sintieras el alma en ese sentido, ¿no? Como puedes sentir todo el rato tu voluntad, pero de repente algo, o sea, hay algún efecto o algún momento más puntual de decisión o de historia, pero yo lo digo, en mi caso fue que yo lo recuerdo y creo que se puede interpretar así como te estoy diciendo, en cuando intencioné, por así decirlo, más fuertemente el tema del aborto, que yo instigué en gran medida. O sea que entonces ahí se notó claramente, creo que fue claramente, se notaba el efecto compensatorio en el alma. Y eso no había pasado aún, el acto, ¿no? Pero como que el Claro. deseo, esa intención, que claro, eso ya es un deseo, fíjate que también es leído. A lo mejor es cuando ejercí más fuertemente el deseo, porque la voluntad ya estaba, pues eso, confusa como está la mayoría de nosotros, oscurecida por mil cosas que ni nos damos cuenta en el alma, ¿no? Pero en el momento dado que a lo mejor es que materialicé más el deseo de esto, de querer dejar eso y entonces ahí creo que se notó como una reacción de, de bloqueo, como es como una cosa rara así. Entonces no sé si se te viene alguna idea por eso, pero si no, pues seguimos. Bueno, no, justamente pensaba de alguna manera, no fue así deliberadamente quizás, pero cómo compartí el deseo también. Ninguno de mis embarazos fue programado, ninguno de mis embarazos fue anhelado, ninguno. Y en este caso venía ya de dos traumáticos, de dos embarazos, digamos, que se daban de manera muy, ¿cómo es? Desgastantes, representaban para mí mucho dolor estar embarazada. Mm. Entonces, claro, comprendo ahora que sí, no, por supuesto que cada uno en esta relación personal y en esta individualización no puede compararse con otro, no lo comparo, pero sí me sentí ahora cuando decías de esto de poner más fuerza en la intención, claro que bueno, devino justamente en mi aborto, en el aborto que tuve. Ahora relacionada con eso, quizás puedo ver con mayor profundidad lo que fue realmente mi deseo en ese momento. El aborto espontáneo, sí. O sea, a lo Ujú. mejor días Es antes, espontáneo, que a lo mejor hayas notado el efecto de la ley de sí. la compensación en tu alma Ujú. y eso ha creado, debido a algún momento de Sí, deseo concreto, y sí, eso sí. creó un ambiente emocional más duro para Ujú. el niño y luego pues eso, lo que Sí, sucede. porque él dejó de crecer cuando ya tuve los dolores, no, ya había dejado de crecer 2 semanas antes. O Ajá. sea, el embrión tenía una fecha de, por ejemplo, 4 semanas, no me acuerdo, no, la gestación de 8 semanas y el embrión de 6. Ajá. Así que calculo que esto, bueno, por ejemplo, viste, con ese tiempo entre una cosa y otra, que sí, sí. Sí, o sea, eso es como muy curioso, ¿no? Porque las almas nuevas son almas únicas también, pero claro, pero es curioso cómo dependen del ambiente emocional, ¿no? En el, Sí. en el que, en el que han encarnado. Entonces, cómo son sensibles a eso, ¿no? Ujú. Tan inmediatamente. Es curioso. Aunque a la vez sean igual de poderosas, de grandiosas, cada una, pero de alguna manera es eso, como es otro espacio dimensional, ¿no? Y otro tipo de compartir y de que no entendemos, pero sí, muy fuerte. Bueno, esto de la responsabilidad y la compensación.
y el tiempo, ¿no? Como hemos visto, o sea, gracias a que aquí tenemos tiempo para reaccionar y corregir las cosas y todo eso, podemos aprender, o sea, podemos desarrollar la voluntad gracias precisamente a que el alma no está inmediatamente, por así decirlo, los efectos en el alma no son aquí inmediatamente en lo físico, no son sentidos, o sea, eso que las personas normalmente interpretamos como que es una jugarreta de Dios, en el fondo es un mecanismo súper amable y necesario para que la gente desarrolle incluso el carácter, ¿no? O sea, las cosas ante la vida, ¿no? El hecho del carácter que tiene que ver con eso, con eh, yo soy persistente en mi decisión, pese a que la gente se oponga, porque sé que es buena y cosas de ese tipo, ¿no? Que son los ejemplos que pone uno que decide, alguien que decide, pues es eh, actuar en armonía pues, frente a viento y marea, ¿no? Ese tipo de cosas. La voluntad con valentía, ¿no? La valentía y esas historias. Entonces Sí, todo eso es gracias a este tiempo y a este mundo físico donde convivimos mucha gente con muchos tipos de condiciones álmicas, con más o menos disposiciones a aprender y en general en un marco que está completamente distorsionado por miles y miles de años de pecado, literalmente, o sea, de ejercer nuestra voluntad en desarmonía y nuestros deseos en desarmonía con el diseño simple y de Dios y divino, ¿no? Bueno, entonces, estos temas que son como un gran temazo, yo creo que no es tan complejo y es como el tema. sí. Sobre todo con esto último que decís, Iván, de que esta experiencia aquí y su ralentización nos permite no solamente obrar en consecuencia esa toma de conciencia independientemente de lo que haya sucedido y justamente más allá de que llega un momento en que no sabes, como me pasa ahora, digamos, en ese momento no sabía, pero que sí ahora sé, y entonces cómo funciona el alma, hablo, y esto de poder intervenir desde otro lugar en este momento, participar, asumir la responsabilidad e involucrarme comprometidamente, claro. Estoy involucrada, pero hacerlo desde un lugar de elección. Y también, bueno, ahora vamos a, si quieres, a leer el principio donde habla de las definiciones en el esbozo del 2016, que enlazaremos ahí en inglés, que nos comenta, pues eso, la compensación, pues los principios de la compensación están basados en la voluntad, por así decir, o sea, son, igual que decimos álmicos, pues aquí diríamos voluntádicos, y, y van a ser comentados en relación con seres autoconscientes con libre albedrío. Ujú. O sea, y luego dice, el alma humana es un ser autoconsciente con la capacidad de expresar el libre albedrío dependiendo del desarrollo, o sea, dependiendo de su desarrollo, ¿no? Y Sí, y como tal es la creación más elevada. Creo que a lo mejor has traducido el esbozo un poco con Google, por ejemplo. No sé qué tal te habrá dado la traducción. bien, muy bien, coincidimos, sí. Sí, o sea, esto es esto es muy fuerte y hice un vídeo solo para esto, de que el alma es la sede de la autoconsciencia, que normalmente nosotros creemos que, bueno, sin saber que lo que estamos haciendo la atribuimos a la mente y sin saber muy bien qué es la mente en realidad del cuerpo espiritual, que a su vez también depende absolutamente del alma, aunque tiene como un grado ahí más de volverse loca consigo misma, por así decir,
porque hay muchos experimentos ahí en el mundo mental de los cuerpos y los planos espirituales, y hay muchas historias, entonces ahí pues te puedes enredar milenios, pero la sede de la autoconsciencia, que es muy fuerte, y que por eso todas las canalizaciones en realidad no hablaban claramente del alma y de esto tan simple, está en el alma, y aquí te lo pone, Sí. es el ¿Y alma en qué medida? y no el cuerpo, ni el cuerpo espiritual, porque lo refleja, o sea, lo remarca. El alma es un ser autoconsciente, con la capacidad de expresar libre albedrío. O sea, y fijémonos que ya habría habido, cuando, por ejemplo, ya que hemos puesto el caso de las almas nuevas que encarnan, ya están ejerciendo libre albedrío, decidiendo, no sabemos muy bien cómo, o sea, ahí en, sin saber ellas muy bien ya lo que pasa, pero no sabemos cómo tienen la opción de encarnar y de resonar con un determinado ambiente para ir ahí y no a otro sitio y encarnar, a coger esos dos cuerpos, el espiritual y el físico. Bueno, entonces, expresar el libre albedrío, dependiendo del desarrollo. Entonces, claro, ahí se mezcla mucho, las almas recientes están como, pues eso, el, cuando se corta ahí el tema es como que se corta la vida y en este sentido quizás bueno, me estoy enrollando para nada. No sé si te surge algo de este primer tema que nos pone ahí En, simplemente como... en los materiales, en los materiales que, bueno, por ahí hay esta aclaración que en realidad justamente si uno se remite al alma, imaginar el desarrollo eh, que lo hablan constantemente y lo usan, desarrollarnos en amor, crecer en amor, digamos, es a este desarrollo el que hace alusión en este documento. El Sí, alma, porque como nosotros asociamos justamente lo que estás diciendo vos, la gente o la mayoría lo hemos hecho, yo personalmente lo he hecho hasta hace muy poco, de considerarme el cuerpo, sí, entonces el desarrollo siempre era visto, incluso a nivel intelectual, la mente del cuerpo, y considerar eso un desarrollo. Entonces por decir, nuestra evolución estaba dada en la capacidad que tengamos de este nivel de inteligencia, muy alimentado, incrementado, superior, llegamos a considerar, digamos, saber más que o tener cierta, sí, jerarquía respecto de otros, siempre en función de esto, ¿no? Bueno, esto viene a colación un montón de grados que imaginamos de perfeccionamiento. Hablo siempre del desarrollo humano, cuerpo y mente, sí, orgánico, digamos. Ahora, en el caso del alma, cuando dice dependiendo de su desarrollo, estamos hablando del desarrollo en amor. claro. Bien. Bueno, y entonces ahora, el- de forma muy sintética, digamos, o sea, muy breve, está hablando de los términos, definiéndolos, por así decir, autorresponsabilidad, que la Ujú. define como un requisito basado en leyes, no sé cómo te lo ha traducido ahí el Google, pero un requisito o un requerimiento de autoconsciencia. O sea, nosotros tenemos como, es que es muy redundante, pero es como la responsabilidad de que esto, o sea, o sea no la responsabilidad, sino es que es un requerimiento, o sea, una especie de imposición, o sea, el alma es un ser muy grande, muy grandioso, y Y entonces el alma es ya autoconsciente y se viene precisamente a individualizar esa semilla y esa esencia personal, porque no hay dos almas iguales. Entonces, la autorresponsabilidad, el cómo lo vivimos aquí, es una cosa que, claro, lógicamente así por eso es tan tensa y por eso da tanto pie a tanta trucaje y trucos y culpas, historias, porque
ostras, el alma ya vemos lo potente que es. Sí, es un requisito. Yo veía con esto como que, bueno, en sentido de que es un requisito, dice completo, basado en la ley de autoconciencia, dice mi traducción, para buscar la verdad, el amor y la comprensión de todos los principios y expresión de la propia voluntad, de emociones. Bueno, Sí, es un involucrarse, digamos, es un involucrarse justamente, como decía arriba, expresando el libre albedrío y que de alguna forma también implica, eh, digo, si uno no lo asume, estoy pensando, ¿qué pasaría si no? Digamos. mm, Entonces ahí abajo me responde ya, la compensación es la recompensa o la corrección impuesta al alma, porque lo habías dicho en un video, en uno de los anteriores, que el despertar era esto, ¿no? El despertar despertar es al pecado, o sea, a todo lo que estamos haciendo en armonía, quiero decir, en ajá, desarmonía. exacto, Y bueno, y que sobre todo para poder despertar a tu yo real, al nuestro yo real, tenemos que querer deshacer la máscara, primero querer reconocer que exactamente, tenemos todo eso está lleno de acciones en desarmonía, es decir, de pecados, o sea, estamos hasta las trancas metidos. Pero vamos a leer entero este término de autorresponsabilidad, que tú has seguido leyéndolo un poco, y dice eso. Yo me he parado ahí mucho porque es que me quería que eso, que machacáramos ese término tan curioso, el requirement, esto es requisito, es, así, es, que ha traducido como claro, por requisito. eso, claro, Bueno, yo lo leo, eso, me detuve espera en un momento. requisitos. Sí, Ujú, a ver, autorresponsabilidad es ese requisito basado en leyes, digamos, de autoconsciencia para buscar verdad y amor y comprensión de todos los principios del amor y de la ley, podríamos decir quizá, y la ley. sí, Sí, todos principios del amor y sí, las leyes tienen todos principios. Entonces sigue. Y es adueñarse amorosamente, o sea, y es el adueñarse amorosamente y la expresión también amorosa de la propia voluntad de uno, también de los deseos, pasiones, emociones, actitudes, intenciones, pensamientos y acciones en armonía con los principios de Dios y las leyes de Dios. O sea, es adueñarse con amor y expresar ujú, amor, o sea, o sea que ese es el requisito de la autoconciencia, pero es para eso. Claro, y entonces, claro, lo que tú has dicho, la respuesta que tú has dicho era por eso, ¿no? Que te venía enseguida a la mente decir, claro, es para, como es para eso, tiene que haber leyes para corregir cuando no es para eso, ¿no? claro. La compensación, es lo que te ha venido, claro. Claro, sí, yo decía, porque como aparece como requisito, me surgió en esto, pero bueno, seguramente tiene que ver conmigo por qué me fui para allá, porque pensé qué pasa si no, digamos, y si no lo tengo, y claro, comprendo que despertar era también despertar a la ausencia del deseo, Hmm. recuerdo, De- sí, despertar sí, a una ausencia de voluntad o deseo, porque exactamente. pecado también es una ausencia, o sea, cuando estamos Ujú, ahí, parece que no decidimos nada, pero en realidad ujú, estamos teniendo una voluntad, un deseo que son inarmónicos, ¿no? Con respecto a... claro, Y esos son pecados sí. en esa definición, ¿no? Que tenemos que ir Ujú, acostumbrarnos a decir esa palabra porque como estamos anestesiados y no queremos sentir todo lo que conlleva, y fíjate que es solo una palabra, ¿no? Pues tenemos que sentir todo lo que... Porque yo creo lo que que hay. cuando decimos esa palabra y sentimos incomodidad, yo creo que mucho de ello es influencia de espíritus. Que Claro, sí. no que claro, que con Mm, razón, pues muy justificadamente, porque a lo mejor han sido masacrados por alguna religión o por, o también puede ser influencia, bueno, de lógicamente de la infancia, ¿no? Que muchos con la educación que hayamos tenido, que hemos oído esas palabras a veces muy pronto en situaciones muy raras. Bueno, yo de hecho me acuerdo que
que es que mi abuela y mi madre, en teoría, una conversación que me contaron, es como que, bueno, es una cosa muy íntima, pero no sé si casi mejor no contarlo, pero sobre el tema de, sí, no, es demasiado, pero, o sea, que dentro de del embarazo, o sea, ya ahí esa energía de esa palabra, en muchas ocasiones, puede haber estado, o sea, está ya ahí, en que el niño no la oiga ni la entienda, pero el alma es muy poderosa y, y está asociada a la vida y la muerte muchas veces de la Sí. gente, ¿no? En estos temas que precisamente estamos sacando del aborto y todo eso. Y, y bueno, entonces, en el tema de la compensación, luego nos dice, cuando está definiéndola, ¿qué es eso? Es la recompensa que se provee al alma y a su entorno por la autorresponsabilidad. O sea, la obediencia, dice entre paréntesis, a los principios de Dios. O bien la penalización correctora que se aplica forzadamente, digamos, al alma, se impone, aunque no es exactamente la palabra, los ingleses tienen esta de enforce, que es así como aplicar, o sea, forzar a aplicar la ley. Se, esas, o bien esas correcciones penalizadoras que se aplican sobre el alma y su entorno ante esa desobediencia de los principios de Dios. Claro que esto queda como muy bíblico, ¿no? Porque hablamos ya de obediencia y de no sé qué, pero claro, en realidad es súper técnico, súper claro y Dios no está personalmente, sino que son las leyes. Dios no está ahí viendo, a ver, tú te mereces esto, no te mereces. No, no, Claro. todo actúa matemáticamente en el alma, que es una cosa que siempre está insistiendo en ella Miller. Bueno, te paso la pelota entonces. Estaba pensando en esto de la obediencia y la desobediencia, como de alguna manera, y relacioné con esto último que dijiste. Me detuve un poco en esa palabra y lo relacioné con esto que decías, bueno, Dios no está obrando todo el tiempo y que no es una cuestión personal y de arbitrio así caprichoso, y que en definitiva siempre conducen al amor, o sea, constantemente, que es lo que por ahí uno deja de ver. Tampoco conocemos, ni siquiera creo que a Dios, honestamente, a Dios, digamos, tal como es. No sé si lo podríamos conocer en su completitud, pero sí hablo de aproximarnos a lo que implica eh, esa relación con Él, y además recordar que todo el tiempo es en torno al amor. Entonces, la desobediencia sería en este caso como justamente simplemente esto de estar en desarmonía con el amor. Sí, No es algo que nosotros, bueno, yo asocio a la infancia generalmente y a algo incluso muy desamoroso, el hecho de obedecer y desobedecer. Digo, no es acá, en este caso, la asociación inmediata que tenemos con el concepto. Generalmente la obediencia, hablo, y la obligación, en este caso, si uno asocia, no siempre incluso está naturalizado y legitimado en nuestro mundo, en la tierra, para usarlo en contra del amor. Entonces por ahí hay como una reticencia a esa palabra, ¿no? Y en este caso no, recordar siempre que estamos desde la mirada, desde la perspectiva de Dios, del amor, la verdad, y que justamente es esto, porque hay una tendencia a justificar mucho nuestra versión del amor, y podemos llegar a decir cosas bastante incoherentes, si se quiere, o poco lógicas, claro, en nombre del amor. esto es lo que significa castigo de Dios, es lo que Eso, es en realidad la compensación, que sí se podría llamar castigo, lo que pasa es que lógicamente la interpretación ya sería sí o sí muy mala, pero lo podríamos usar ahora igual que podríamos usar nutria. O sea que, claro, sí. pero esto es Sí, lo es que, una consecuencia, claro.
tradicionalmente, consecuencia. sí, es la compensación de las leyes, que ejercen las leyes, a través de las leyes es de Dios, por lo tanto, y si la queremos llamar castigo, pues también, pero claro, no es un castigo en el sentido humano, y Ujú. que ese fue todo el problema, ¿no? Entonces, Decime vos si te estoy comprendiendo bien. A mí me pasó puntualmente estas 2 semanas anteriores, muy bueno, puede ser incluso porque estar como abierta, digamos, de alguna forma a poder incorporar esto, o sea, como que hay una cierta conciencia ya de esta dimensión. Y en relación con mi hijo, Pablo, que también actúa bajo la influencia, en determinadas circunstancias se hace mucho más evidente. Y me pasó algo muy fuerte, Iván, y muy doloroso, si se quiere, cuando uno dimensiona esto, que tiene que ver con, por ejemplo, desear que se muriera, y lo reconozco así de una manera muy vergonzosa, inclusive, me da vergüenza decirlo, pero sé que yo, o sea, que digamos, mi alma, por decir, y no lo desearía, no lo desearía. Nuestro vínculo está bastante deteriorado desde su gestación, así como veníamos hablando. Pablo fue el que deliberadamente yo no quise que naciera, ya venía de esto de arrastre, pero con él sí tuve la intención de abortarlo, la intención real, efectiva, y no lo hice, así que hay marcas en Pablo muy, digamos, muy fuertes, como decías vos, ya es la muerte, digamos, parte de su experiencia en ese sentido. Bueno, y ni hablar de la mía también, por supuesto, y bueno, y me pasó ahora que me había enojado porque él había roto algunas cosas de casa y pude percibir ese momento en el que aparece el, como que quisiera que esto termine, y literalmente es el deseo de que no estuviera, y recordar eso, por ejemplo, que a mí mm, me dolió mucho. Eh, Simplemente pero te escucharme, dolió pero me te dolió dolió escucharme. en la gestación o la voz No, esta, porque esa voz, ahora me dolió mucho escuchar eso, como que escucharme, digamos, como que fuera mío. claro, claro, es que lo mismo no es, claro que no será tuyo, como tú has dicho, o sea, No, que pero son Dios mío, ideas, sí. claro, el caso es que la, a través de nuestras heridas, esos desencarnados, como eso no está cerrado a lo mejor, ¿no? Pues esos Sí. desencarnados que puede haber pueden ser ideas de ellos, que es lo que decíamos, pero claro, yo lo que te he puesto el ejemplo era en el caso de que fuera un desencarnado bien intencionado, pero que de todas maneras Ah, no estaríamos haciendo nuestra idea, no estaríamos llevando a cabo nuestra idea, aunque para el mundo fuera buena y aunque para la gente a la que ayudamos, por ejemplo, cause buenos efectos, pues al no ser nuestra idea, la compensación por ello no va a nosotros, tanto sea buena como sea mala. O sea que ah, entonces yo no sé en el caso de una mala idea también y de que alguien luego actúe de forma muy, pues eso, muy influida por espíritus, quizás parece que en claro. muchas ocasiones la gente es muy influida, el alma que más se oscurece sería los espíritus que han las ideas con más fuerza debido a ese habitar durante tanto tiempo en esas heridas y ya tener casi controlado al ser en cuestión, a la persona física, al ser humano en cuestión, tenerlo casi ahí ya pillado por las heridas pero entonces el oscurecimiento del alma más gordo es para seguramente, si extrapolamos el ejemplo, porque lo que te digo es un ejemplo que rápidamente pone
sobre un caso de más benévolo, pero que aún así la persona que ejecuta la acción, que viene de una idea que no es suya, pues no mejora su alma. Ah, bueno, Este bueno, era el tema. igual. Ahora me lo has escuchado. Sí, sí. Claro, algo vi en el video ayer yo miré el de los accidentes y a Jota lo explicaba así, claro, Mm, que tiene que, digamos, que se asocia no sé si la palabra es al gestor, pero que sí se identifica esto dentro del proceso, digamos, a qué se le atribuye, si te corresponde o no a ti. Sí, entiendo. Oye, y si quieres parar, si has tocado con alguna emoción que veas que sentir más puramente ahí de la gestación aquella y todo eso, ¿quieres parar y ya seguimos en otro momento? No, siguen las interferencias. Sí, yo creo que igual, bueno, no me molesta. Creo que igual lo estoy haciendo, quizás no, sí, exclusivamente llorando, pero sí lo estoy haciendo así como venimos haciendo a medida que lo compartimos, digamos, lo puedo sentir. Me alivia el hecho de desandarlo, ¿no? Bueno, justamente lo dije, alivia, no sana, pero sí sé que estoy tomando conciencia de lo que hay ahí debajo y me Ujú, gusta eso, me gusta. Ayer me pasó en el vivo lo mismo, digamos, ni imaginé ni siquiera pensé que iba a hablar de eso que hablé. Siento que ujú. así estoy tocando, sí. No, pues digo, pues si quieres para estar tranquila tú y intentar sentirlo eso y recibir más verdades y más historias y más para limpiar cosas, a lo mejor te viene bien para Sí, tú me sí, lo porque la dices. verdad es que me dolió mucho, me dolió muchísimo. Me dolió mucho desear, realmente cuando lo vi, fue muy feo. Eh, no podía creer, me dolió. Me dolió sentir, fue realmente sentir que querer que se muera. Fue muy feo. Mm, No sabía yo de claro, dónde salía si los, eso y pero todos era muy tenemos, feo. acuérdate, acordémonos que todos tenemos esas oscurecimientos enormes en las almas, lo que pasa es que la gente lo tapamos, Pues, pero y si si lo estás sintiendo un poco como una niña pequeña, que es como sabemos la humildad, que es el truco, si lo consigues sentir así, sin juzgarlo y que pueda traspasar, ¿no? Que puedas sí, estar en ello y que se vaya solo, ¿no? Pero sintiéndolo a tope, ¿no? sí, Porque ya, claro, sí, sí, lo que subyace, el sentimiento que subyace a ese como deseo, aparentemente a ese deseo, en realidad es un sentimiento que simplemente hay que sentirlo, ¿no? Que tendrá que ver con cosas, vete a saber de cuándo, de, de mm, qué, de qué generación o de qué, o vete a saber, medio influido también por algún desencarnado, que pueda pasar alguna emoción también en parte, si los tenemos ya muy asociados a lo mejor. Entonces, sí, yo recordaba a su abuelo paterno, y él se murió muy enojado con la vida, muy enojado. Era una persona que, que estaba como en carne viva, digamos, y fue literalmente así que murió también, totalmente con la piel de tanto estar en reposo, ¿no? sí, Y entonces las personas que lo cuidaban no duraban porque él estaba muy enojado y tiraba cosas, insultaba, usaba palabras bastante hirientes para tratar a todo, a cualquiera. Tenía un nivel de ira desmesurado y bueno, aparte el, de que el abuelo compartía paterno, esto, por parte de no lo veo como también el abuelo, merodeándome, por decir.
No, no es que no me has oído. El abuelo por parte de padre. Sí, Sí, sí. claro, Y y se cuando tiene esos te vino ataques de ira, Pablo, me recuerda a él. Él se enoja, Pablo, y comienza a romper cosas. Y era cuando rompió las puertas y la ventana, por ejemplo. Sí. Y, y me enojé mucho, pero igual me enojé cuando vi, pero fue en otro momento que yo sentí, no fue en un momento, si se quiere, de calma mía. No fue cuando encontré la casa rota, ni puedo decir que Ujú, quedé secuestrada. Fue en un momento de calma, por eso es que lo pude ver con ujú, tanta claridad, digamos, cómo surgía el deseo, y te lo estoy haciendo tan lento que ni siquiera capaz cuando digo la palabra deseo ya estoy llegando tarde al momento fue muy rápido, pero a la vez tan claro que, que me espanté, me espanté de ser capaz de concebir ujú, algo así, porque no, como que sí, en ese momento sentí que no era yo, digamos, ujú, eh, porque al contrario, digamos, con todo esto que uno comprende, y yo dije, pero ¿de dónde? Sentí, hasta te diré, Iván, como eh, no sé si impulso, no es porque yo no quería matarlo yo, pero sentí ¿cómo te puedo decir? Como si dijera, qué lindo sería que se muera. ujú. Así, yo te recuerdo la impresión, no recuerdo la formulación. Sentí como Sí, qué cansada que estoy de esto, qué lindo sería que terminara. Como que si deseara eso, ¿entendés? sí. Eh, y bueno, por eso de alguna manera consideraba que quizás tenía que ver con ese primer deseo que tuve cuando no lo quería tener. Mm. Capaz que sí. Claro, bueno, tendrá que ver con la misma herida, que en realidad es Sí, una que tiene que ver una herida seguramente de pequeña tuya también. O sea, que lo que se trata es de pararse mucho ahí con humildad y querer buscar la verdad de esa herida, ¿no? Que al final no tiene que ver ni con Pablo, ni contigo, sino es la herida pura, sí. ¿no? Mi papá, la última vez que vino, mi papá está en Buenos Aires, si es que está todavía Mm, vivo, y mi papá la última vez que vino había venido cuando yo me separé. Yo estaba en medio de la negación de todo de todo el proceso, con una ira impresionante, pero totalmente anestesiada, con salidas, viajes, o sea, era como que estaba en la negación, sí, en la farándula, en un circo. mm, Y mi papá me trajo, por ley vino papá y estuvo en casa y me trajo todo, todo el equipaje completo, y me enojé muchísimo con él cuando me dijo que él en realidad ni siquiera quería que yo naciera. No me lo dijo así, me dijo, yo me casé con tu mamá porque ella estaba embarazada de vos, yo quería ni siquiera quería casarme con tu mamá, y tampoco quería imagínate, quería tenerte, ujú. claro, todavía no había visto todo esto con mi papá encima yo sabía que sí te conté a vos y lo conté en un vivo, que mi papá me llamaba con el nombre de su otra hija, y a mí me Sí. enfurecía mucho. Entonces, claro, cuando él me dijo eso, imagínate, yo encima, en carne viva, queriendo negar, tapar con un dedo el sol, y él me trae todo, y ya de por sí había sido no elegida por Gustavo, entonces me recordó todo junto y me reenojé con papá. Todavía recuerdo su cara cuando le hablé, creo que habrán hecho una fiesta conmigo, los espíritus de todas las cosas que le dije, cosas muy, muy, muy hirientes.
Y que le dije eso. También le dije que no me importaba si se moría, si, o sea, fue muy, muy, muy fuerte. Claro. No, pues Claro, es la expresión de esa herida de que tú de pequeña pues vivías en un nivel más allá de las palabras, que ahí en ese entorno, ¿no? Que almacenaste claramente. sí, sí, realmente ahora me doy cuenta que, claro, sí, mucho más allá, Y esa, totalmente. claro, y esa es la misma herida que luego se va haciendo una montaña con el tema Ujú. hasta llegar al aborto natural, etcétera. Claro, es toda la misma Sí, constelación de historias. Claro. sí, ni hablar, una Sí. montaña enorme. Nos toca rezar mucho esta oración que en la realidad está en práctica, aunque no lo parezca, o lo que podamos, ¿no? En la relación con Dios, poco a poco, ahí vamos, de poco a poco. ¿Me oyes mejor ahora entonces? Re bien, te escucho, sí, era ese momento nomás, pero estaba seguramente súper acompañada. Empecé a hablar y sale todo. Mm. Sí, te escucho bien. No sé si querés seguir y cortás después toda esa parte que no te gusta o que no te gusta, ¿no? Que no te sirve o querés empezamos de nuevo. No, ya, bueno, aunque se oiga mal esa parte, pues avisaremos en el audio y si a alguien le sirve escucharlo, pues así como introducción un poco al tema de la compensación y a tocar temas que pues Sí, ha estado muy bien porque se trata de esto, ¿no? De reforzarnos un poco en la honestidad y en no tener miedo a las emociones y es genial siempre lo que se abre. O sea, que tú estás ahí a flor de piel, que tiene que salir, tu alma está deseando que sientas con humildad mm, cosas al parecer, ¿no? Entonces, de una manera u otra, pues está muy bien. Sí. sí, ahora que no llegué a ver lo de la belleza del tiempo, pero sí me pasaba que uno es como que quiere hacerlo ahora, digamos, esto de que hablabas hace un rato al principio es tan bonito autorresponsabilizarse que no sabemos hacerlo porque no fuimos entrenados para la responsabilidad. Claro, ¿y cuál es? Y Sí, identifico lo bonito de elegir, de desear, porque como que todo el mundo comprende, que todo el mundo cree. Hoy hablaba con mi hermana y ella me dice, pero yo no sé cómo hacerlo y que el simple deseo te pone al servicio, ahí está. bueno, todo, La todo. clave, la clave es que precisamente es lo que has dicho, que el tiempo, el retraso temporal que hay a la hora de experimentar nosotros aquí, la compensación que es inmediata en el alma, pues ese retraso nos permite desarrollar el deseo, ¿sí? De querer armonizarnos. Pero lo que te iba a subrayar, que es súper importante, es que todo parece tan delirantemente horrible, pues porque la Tierra ya está en un estado muy degradado, es un entorno emocional y físico tremendo, entonces, que no es el diseño original, entonces, claro, es lo que hay, pero no es culpa de Dios, y las leyes tienen que seguir funcionando a lo que nosotros, con lo que nosotros hemos hecho. Y es que, claro, personalmente es muy penoso, porque ya lo estamos viendo, estamos con unos traumas todos que no veas. Pero bueno, sigue siendo eso, un mecanismo de desarrollo del deseo de armonizarse. Lo que pasa es que en eso, en un contexto muy malo, por así decirlo. Claro. Sí, sí. Bueno, acá en Argentina se legalizó y fue realmente una celebración para muchos, muchas, Mm. el tema del aborto. Y como ya lo hablamos una vez, tristemente ya no se discutía el sí y no al aborto, sino se discutía si lo hacían en blanco o en negro, digamos. Y sí, a ese nivel, a ese nivel nuestras leyes, digamos, en contra de la vida, Mm. más allá de todas las circunstancias que puedan justificar la ira que tengamos y que
bueno, no tiene justificación bajo ningún, en la mirada de Dios, digamos, justamente. Hmm. Eso es lo que nos falta. Seguimos pensando desde este lugar y no. Entonces, claro, al vivir situaciones como esta no podemos entender el amor y decimos, pero esto no tiene nada de amoroso. Pero en realidad nosotros estamos con una versión tan fraudulenta que no Claro, podemos ver. claro. Bueno, pues yo creo que ya lo podemos dejar. Corto la grabación. Enseguida, muchas gracias. Y Gracias, Iván. el siguiente a ver Gracias. qué vemos. Bueno, gracias. Muchas gracias.